Se burló firmando el divorcio hasta que el juez reveló que ella posee un imperio millonario. Todo inició en una sala de audiencia callada con un ambiente tenso que parecía cortar el aliento. Roberto, de 50 años, sonreía mientras firmaba los papeles del divorcio, sintiéndose victorioso. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Su abogado le dio palmadas en el hombro como si hubieran ganado una guerra mientras lanzaba una mirada desde Ana María, su todavía esposa. Ella, distinguida y tranquila, sostenía los documentos sin vacilar, aunque por dentro llevaba años soportando humillaciones. Por fin libre de esta carga, murmuró Roberto en voz baja, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su expresión para siempre. Durante más de 2 décadas, María había aguantado el ego de Roberto, sus comentarios ofensivos y su creciente frialdad. Él solía mofarse de sus ideas, llamándolas tonterías de ama de casa aburrida. Nunca creyó en sus proyectos, nunca le preguntó cómo se sentía ni qué soñaba hacer. Para él, María no era más que una sombra a su lado. Por eso, cuando ella propuso abrir un pequeño emprendimiento de velas artesanales, él se rió descaradamente. ¿Quién va a comprarte eso? Deja de perder el tiempo, le dijo una noche mientras cambiaba de canal con fastidio. Lo que Roberto nunca imaginó es que esa simple idea crecería en silencio sin que él lo notara. María empezó en la cocina de su casa, luego rentó un pequeño local sin decirle nada. Usaba un nombre comercial distinto, guardaba sus ingresos en una cuenta aparte. No lo hacía por venganza, sino por protección. Años de menosprecio le enseñaron a no depender jamás de alguien que no valora tu esfuerzo. El negocio floreció gracias a redes sociales y colaboraciones con spas locales. En poco tiempo tenía una clientela fiel y una red de distribución en 3 ciudades. Sin embargo, ella jamás presumió nada. Prefería que Roberto pensara que seguía siendo esa mujer inútil que no entendía de negocios. Mientras firmaban el divorcio, Roberto no dejaba de lanzar comentarios crueles, incluso frente al juez. Déjele lo que quiera, total no tiene nada. Solo vino a vaciar mi bolsillo. El juez levantó la mirada por primera vez con cierta incomodidad, pero María no reaccionó. Su abogado, en cambio, se limitó a decir, con el permiso del tribunal, antes de finalizar, quisiera presentar una declaración financiera anexa debidamente auditada. Roberto soltó una carcajada. Ella una declaración financiera. Pero su risa se congeló cuando el juez comenzó a leer el documento. El juez frunció el ceño, repasó el folder rojo varias veces y luego, con voz más firme dijo, «La señora María posee una empresa registrada a su nombre, con ingresos anuales que superan los $2.3 millones. Además, tiene participación accionaria en una red de comercios de cosmética natural y 3 propiedades adquiridas sin financiamiento». El silencio se volvió espeso. Roberto, aún con la pluma en la mano, se quedó mirando al frente como si no pudiera procesarlo. «¿Qué dijiste?», soltó casi sin voz. «Eso no puede ser cierto». «Eso no es posible, señor Roberto», respondió el juez. «Esta información ha sido validada con documentos oficiales y su abogado ha tenido acceso desde ayer. Fue decisión suya no leerlos». En ese momento, la sonrisa de superioridad que llevaba pintada desde que entró en esa sala se derrumbó por completo. Roberto se giró hacia su abogado, que bajaba la mirada incómodo. María lo observó sin rencor, pero con la firmeza de quien se reconstruyó en silencio, pieza por pieza. «Todo este tiempo, me mentiste», balbuceó él. No dijo María con calma. «Solo no me escuchabas». La tensión en la sala se volvió insoportable. Roberto exigía explicaciones. Hablaba atropelladamente mientras María simplemente guardaba sus papeles y se disponía a marcharse. El juez pidió orden, pero el rostro del hombre que creía haber ganado se desfiguraba entre la incredulidad y el orgullo herido. No podía aceptar que la mujer a la que subestimó durante años fuera, en realidad la que ahora tenía el control de todo. Su expresión era una mezcla de humillación y derrota. En ese momento se hizo evidente quién era verdaderamente libre. Y justo cuando parecía que lo peor para Roberto había pasado, el abogado de María se acercó al estrado con otro documento en la mano. «Señoría, antes de cerrar este caso, hay una solicitud adicional que nuestra cliente desea presentar respecto a una cláusula de compensación patrimonial basada en pruebas de abandono emocional y deterioro psicológico comprobado durante el matrimonio». Roberto se levantó bruscamente como si lo hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué demonios es esto? Esto no es justo». Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. El juez le pidió que se calmara, pero él ya no escuchaba. En ese instante,
La imagen lo decía todo. María de pie, firme, con la cabeza en alto y Roberto desplomado en la silla, víctima de su propia arrogancia. El karma le había llegado sin previo aviso y todavía faltaba lo más duro. Roberto se quedó completamente en silencio, como si cada palabra del abogado le pesara toneladas. Su mirada vagaba entre el juez, los papeles y María, pero ya no encontraba refugio en ninguno. «¿Dices que vas a pedirme compensación?», preguntó con la voz quebrada por la ira. «Después de todo lo que te di». María lo miró sin inmutarse. «No me diste nada que no me cobrabas con desprecio». El juez pidió que se respetara el orden de la audiencia, pero era evidente que el orgullo herido de Roberto estaba desmoronándose ante todos. Ya no era el hombre seguro que entró con sonrisa de superioridad. Era solo un hombre expuesto, vencido por sus propias decisiones. «Esto es un circo, un maldito show», dijo Roberto levantándose abruptamente de su silla, tirando la pluma sobre la mesa. Su abogado intentó calmarlo, pero ya no podía controlar el derrumbe emocional de su cliente. «Ella está manipulando todo. Esto es una venganza disfrazada de justicia». El juez lo interrumpió con firmeza. «Señor Roberto, está bajo advertencia. Su conducta ha sido inapropiada desde que comenzó esta sesión». María permanecía en silencio, aunque su respiración se notaba más agitada. Durante años había soñado con este momento, pero vivirlo resultaba más duro de lo que imaginó. La tensión escaló cuando Roberto amenazó con apelar todo. «Te juro que no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a ir a la prensa si hace falta. Nadie me humilla así». María lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. «Nadie te humilló, Roberto. Te derrotaste solo». Esa frase hizo que él retrocediera un paso. El juez pidió un receso de 5 minutos para que las emociones no arruinaran el procedimiento y en ese pequeño lapso, Roberto se sentó con la cabeza entre las manos temblando. Era la primera vez que entendía que lo había perdido todo y que el castigo era no haberlo visto venir. Mientras esperaban la reanudación, una mujer del público mayor se acercó a María discretamente. «Gracias por tener el valor. Muchas nos quedamos calladas toda la vida». María le sonrió con lágrimas contenidas. Esa frase le dio fuerza. Ella no estaba ahí solo por ella. Estaba ahí por todas las que fueron silenciadas en matrimonios donde el amor fue reemplazado por control y desdén. En ese instante supo que su lucha no era una venganza, sino un acto de dignidad. Cuando el juez regresó, el ambiente había cambiado. María ya no era la mujer herida, era una mujer que había tomado las riendas de su vida. El juez solicitó leer el último punto de la declaración, una solicitud para que Roberto no tuviera derecho a ningún tipo de compensación futura, dado que la empresa de María se había levantado sin su apoyo y que ella llevaba 12 años aportando el silencio sin recibir nada a cambio. El juez miró los registros y tras una pausa solemne dijo: «Todo indica que esta petición es justa y coherente con los hechos presentados». Roberto bajó la cabeza. Ya no tenía más fuerzas. Nadie lo aplaudió. Nadie lo apoyó. Por primera vez entendió lo solo que estaba. El fallo fue dictado en favor de María, con validez inmediata. No solo mantenía su empresa intacta, sino que recibía una compensación por daño emocional equivalente al 20% de los bienes conyugales, una cifra simbólica, pero poderosa. María no lo había hecho por dinero, lo había hecho para dejar claro que nunca más dejaría que alguien definiera su valor. Cuando terminó la audiencia, se acercó a Roberto y con voz firme le dijo: «Lo único que lamento es haber tardado tanto en decir basta». Roberto la miró vencido, con los ojos vidriosos. «Nunca imaginé que tú eras capaz de todo esto». María respiró profundo antes de responder. «No es que no fuera capaz, Roberto, es que tú nunca te detuviste a mirar». Esa frase quedó resonando como un eco en su mente mientras ella recogía sus cosas y se marchaba de la sala, saludando amablemente al juez y al personal judicial. Afuera, la luz del día la esperaba. Una nueva vida sin cadenas, sin miedo y sin que nadie la apague. Roberto, en cambio, salió solo. En su camino de regreso al auto, varios periodistas lo abordaron. ¿Qué siente al perder frente a su exesposa? No respondió. No tenía que decir. Su castigo no era perder una batalla legal, era saber que durante años vivió con una mujer extraordinaria y nunca se dio cuenta. María, por su parte, fue recibida por su equipo al salir. Un abrazo, una sonrisa y un nuevo capítulo comenzaba, uno donde su historia inspiraría a muchas más. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.